especial a David Hidalgo, autor de Sombras de un Rescate, donde habla de todo el entresijo y todas las historias que no se conocieron sobre lo que fue el rescate de la embajada en el año 98, al fines del gobierno de Alberto Fujimori, y a raíz de toda de la polémica que se levantaba en la Corte Interamericana, donde supuestamente se va a meter a la cárcel a los heroicos comandos de Chavín de Huántar, estamos aquí con David para desgranar qué es lo que qué es lo de cierto o de falso de estas versiones, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que apunto en el libro es la idea de por qué hasta ahora estamos con estas incertidumbres acerca de lo que pasó o no pasó en la residencia, ¿no? O sea, si es como en cualquier escena de crimen o de un combate, existen procedimientos para establecer qué es lo que ocurrió, porque hasta ahora en este caso no sabemos muchas cosas, ¿no? Y lo que ocurrió fue que en realidad hubo una operación, se puede decir, de ocultamiento de evidencias, tanto en la escena del combate, o lo que es la residencia, como luego en las instancias donde se debieron tomar las pruebas forenses de lo que había ocurrido con los cuerpos de los separatistas, ¿no? Entonces, en algún momento hay un secretismo sospechoso, ¿no? Y casi delictivo en realidad, porque no se cumplieron con procedimientos de ley, a pesar de que los funcionarios responsables exigieron en su momento cumplirlo, ¿no? Como me refiero a los peritos de criminalística que no tenían que ver directamente con el equipo del CIN que ingresó, o con el ejército. O sea, te refieres al momento justo después del rescate. Exacto, después del rescate. Traslado al hospital de la policía. Después del rescate, los cuerpos de los separatistas son enviados al hospital de la policía de manera irregular, porque incluso los mismos médicos que hacen las necropsias reconocen que en sus testimonios que no eran los competentes para realizar estas necropsias, y que el lugar no era el que correspondía. Sin embargo, había una orden para que fuera realizada en ese lugar. ¿Una orden de quién? Del ejército y de la policía, ¿no? Indirectamente ellos dependían de la Dirección General de la Policía, que estaba bajo el mando del general Yanderas. Tú dices antes de la entrevista que la situación actual de que hay este entripado entre la CIDH, el gobierno, las observaciones y los informes que se filtran o que no se filtran, todo esto nace de un ocultamiento casi coordinado. ¿Qué hubiera podido pasar si se llevaba, digamos, qué tenía que haber pasado para que no haya este juicio del que se habla ahorita? O sea, yo creo que hay como dos planos diferentes, ¿no? Porque obviamente la comisión se pronuncia en el sentido de que el proceso se llevó a un fuero que no correspondía, ¿no? Pero ya incluso a nivel interno hay problemas en este caso, porque evidentemente si se oculta una serie de evidencias, como por ejemplo la posición de los cuerpos, los impactos que tuvieron, ¿no? En qué circunstancias fueron encontrados, se pudo haber hecho un análisis tejido blando, como le llaman los expertos, ¿no? Los forenses. Se pudo haber hecho análisis de la escena del combate para saber quién combatió y en qué circunstancias, ¿no? Si uno sigue los testimonios de los comandos, se establece claramente, incluso con un nivel casi cinematográfico, quién entró por qué lugar. Por ejemplo, hay un grupo de Alfa 5, que es el grupo 5, que entra por la escalera central de la residencia, y son los que matan finalmente a Serpa, ¿no? Entonces, así van los testimonios, se puede reconstruir a partir de los testimonios cómo fue la operación. Pero luego, en la escena que debió ser perennizada por peritos de criminalística, no se hizo ninguna prueba de las que se deberían, porque estuvo intervenida por estos agentes del CIN, que estaban encapuchados, y que en todo momento requisaron y supervisaron el registro de lo que se iba encontrando en la residencia, ¿no? Entonces, muchas de las pruebas que los peritos de la UDEX, por ejemplo, que entraron a desactivar los explosivos en las horas posteriores a la residencia, fueron incautadas por los agentes del CIN. Nunca se supo más de esas evidencias. Cuando se analiza lo que ocurrió en el hospital de policía con las autopsias, a los peritos no se les dejó ingresar ni siquiera lapiceros y libretas de notas, ¿no? Se les revisó
casi como si fueran un sujeto de sospecha, para que no llevaran cámaras, para que no tomaran ni videos ni fotos. Y existe un documento que ya es público, pero a veces se olvida, que es la orden, la disposición del director general de la policía de que no se tomaran fotos ni videos, cosa que es un requisito indispensable para una investigación seria de un crimen, ¿no? O de digamos, en un caso de violencia como este, ¿no? Entonces, si no se registran esas cosas, evidentemente no hay elementos de juicio razonables y se presta esta confusión, ¿no? Tú fuiste citado al juicio como testigo para explicar exactamente qué, al juicio, digamos, al juicio posterior fuiste en el 2008 más o menos. Para explicar justamente que varias de las cosas que habían pasado en las horas posteriores al rescate, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que muchos comisarios fueran enviados a enterrar clandestinamente los cuerpos, ¿no? Entonces hay muchos testimonios muy impresionantes de los comisarios, en que por ejemplo un comisario fue a enterrar uno de los cadáveres al cementerio de Comas, me parece, y finalmente el encargado del cementerio se niega porque en realidad es una situación ilegal que entierra a un desconocido, salvo que lo metan a la fosa común. Y este mismo comisario tiene que llevarse el cuerpo a otro cementerio, que finalmente es el de Villa María del Triunfo. Y lo mismo pasa en otro caso, en 2 o 3 casos, ¿no? En los que la gente los encargados de los cementerios no querían aceptar los cuerpos porque era ilegal enterrarlos, ¿no? Entonces luego también, pues, como les decía, el tema de los análisis forenses, ¿no? Hay incluso un altercado que está registrado en el expediente judicial, que es entre el jefe de uno de los equipos de criminalística y el jefe del área de patología del hospital, porque el jefe de criminalística exigía que se le permitiera realizar los análisis de ley, y el director del área le decía que existía una orden para que no se tomaran nada más que las huellas dactilares, que no indican nada. Entonces, ante la exigencia de este oficial de criminalística, acuden al director del hospital de la policía, y el hospital de la policía, el director hace una llamada aparentemente al general de Anderas, que era el jefe, el director general, y en algún momento él dice: es una orden del presidente que no se tome ninguna evidencia adicional de los cuerpos, ¿no? Entonces, si se hubiera establecido la cadena de mando que evitó que se tomaran esas evidencias, se establecería finalmente una responsabilidad importante, ¿no? Pero el caso finalmente fue declarado prescrito y no se obtuvo nada, ¿no? Tú dices en el libro, casi al final ya, que las pruebas más importantes tenían que estar bajo tierra. Cuentas un poco, digamos, la metáfora de que lo que no se sabía tenía que buscarse en los cuerpos, que habían sido enterrados 5 años antes. ¿Tú crees que ahorita todavía se pueda encontrar, todavía quedan cosas por analizar que se puedan esclarecer? Yo creo que a nivel forense es ya un tanto difícil, porque ya se han hecho suficientes pruebas que además han detectado patrones y evidencias importantes, ¿no? O sea, que nos dan incluso luces de lo que hubiera podido encontrarse si se hacía correctamente las evidencias. O sea, si uno, por ejemplo, compara las autopsias que se hicieron al juez Justi y a los héroes de la operación, Valeri y Jiménez, se encuentra un nivel de detalle que corresponde a una autopsia realmente seria, ¿no? En cambio, en los documentos que se formularon de estas necropsias parciales, referenciales, que así se les llamó, no indican nada, simplemente indican murió con tantos disparos y desangrado, ¿no? Entonces, eso evidentemente luego se encontró que no cumplían con los requisitos de la ley, ¿no? En esta reconstrucción que tú hablas cinematográfica de lo que fue el rescate, ¿cómo diferencias a los dos grupos, ¿no? A los comandos del grupo que estaba Guamán Ascurra, que estaba el Zeus, ¿no? ¿Cómo los diferencias? Básicamente los testimonios indican que a nivel de la forma en que estaban vestidos, que es lo que ya se ha comentado, y también porque cada uno está muy claro en los testimonios de los oficiales a cargo del operativo y de los comandos mismos que
no tenían relación alguna con este equipo, ¿no? O sea, que no participaron en los entrenamientos, que no obedecían a la misma cadena de mando, sino que era una cadena de mando paralela, ¿no? En algunos casos no los conocían, ¿no? Queda muy claro que no pertenecían al equipo de los comandos, ¿no? Entonces, a la hora en que se dice, bueno, todos los comandos son responsables, evidentemente es una generalización irresponsable, ¿no? Y claro, también hay del lado deliberado tratar de decir que el juicio debería reabrirse para todos, cuando está muy claro que las evidencias apuntan a un grupo específico y que estaba identificado con pasamontañas y que se encargaban en general de las filmaciones y fueron los que supervisaron el registro de pruebas el día siguiente en la embajada. O sea, fueron los que controlaron el territorio, digamos, ¿no? Los que no permitieron o controlaban quién entraba, quién salía, los que incautaron las evidencias, ¿no? Ellos estaban encapuchados y entraron cuando la operación ya había terminado, ¿no es cierto? Por el túnel. Esa es el testimonio, ¿no es cierto? Sí, hay una versión incluso que se adelantan un poco, porque claro, el Guamán en su testimonio dice él que entró luego, pero hay testimonios de sus subalternos, del equipo que él dirigía, que decían que entró casi en simultáneo, pero las funciones eran totalmente diferentes, ¿no? O sea, ellos no iban a participar en el rescate, y evidentemente su trabajo obedecía a las órdenes de Guamán, que finalmente resulta el que tiene, por ejemplo, las evidencias en video, y luego él dice que las entregó Montesinos y crea toda esta como excusa, ¿no? Pero sí, o sea, está muy claro que no eran parte del equipo de los comandos y que las responsabilidades tendrían que dirigirse hacia ese lado, ¿no? Es bastante evidente. Entonces, cuando se trata de replantear un juicio, creo que nos asustamos muy rápidamente cuando podría haberse encontrado la manera de incluso reabrir el juicio y determinar que efectivamente los comandos no participaron y de una vez cerrarse el capítulo comandos, ¿no? Exacto, y dirigir la investigación al equipo verdaderamente responsable, que está bastante claro quiénes fueron, ¿no? Y en la investigación del libro, o después de la publicación, o en los días en los que acudiste al juicio, ¿tuviste algún tipo de problemas, no digamos legales, pero presiones? No, la verdad que no. Creo que en realidad las presiones han estado en realidad por otro lado, ¿no? O sea, sería una falsa vanidad decir que hubo presiones. Las presiones estuvieron en la gente que está con toda la intención de hacer su trabajo, que fueron en este caso lo de criminalística. Y a mí me parece importante señalarlo porque es la evidencia dura y pura, ¿no? La que se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque hubo una orden para no tomar. ¿De quién las evidencias? ¿De quién vino la orden? Del mando militar, del mando policial, perdón. ¿A quién obedecía ese mando militar? A Fujimori. Hay un primer momento de los rescatados sobre lo que pasó. Y está el exministro Muñante, está el general Rivera, bueno, y de Tacabura, que dicen que habían sobrevivientes entre los emerretistas. ¿Qué recogiste en tu libro sobre esos temas, ¿no? Y después cambian de opinión, pero es como al comienzo. Sí, claro. Efectivamente hay una versión del general Rivera, que dice que incluso recibió el testimonio de uno de los jueces, ¿no? Que le había contado que también vio vivo a Tito, por lo menos, ¿no? Entonces, pero ahí también hay como se está tratando de decir que solamente existe una versión, que es la de Ogura, incluso ya lo están tratando de desequilibrado y no sé qué. Pero si nos empezamos a pensar en el momento inmediato de las investigaciones, está el testimonio, como decías, de Rivera, en su momento Muñante, que luego pues por la cercanía se retracta, pero también hay indicios en los testimonios mismos de los efectivos que participaron en la revisión de la escena, porque en un momento, por ejemplo, hay un efectivo que dice que en su impresión y su experiencia policial, los dos cuerpos de los encontrados, que aparentemente serían los que Ogura dice haber visto, tendrían que haber sido reducidos afuera del combate,
o sea, no en situación de combate. Y por la forma en que fueran encontrados y por lo que él había visto. Luego hay otro testimonio donde dice que en un momento los cuerpos estaban con armas alrededor y que la zona de donde estaban las armas estaba marcada con tiza, ¿no? Y las armas no estaban, ¿no? Entonces, cuando se revisa, eso me parece que es en el cuarto I, y cuando se revisa el acta del registro de lo que se encontró, no figura esa seña, ¿no? Que es una cosa elemental, ¿no? Si se ha realizado esa señal para marcar que hubo un arma, ¿por qué no se registró en el acta, ¿no? Entonces, y obviamente era un acta registrada por fiscal militar que obedece a un mando. Entonces, todas estas cosas ya eran errores burdos, ¿no? Claro, burdas, ¿no? eran errores burdos que han permitido esta confusión general, ¿no? Entonces, en la confusión pierden todos, ¿no? Y eso creo que es evidentemente deliberado, ¿no? Cuando se pudo haber hecho de una forma tan clara que las responsabilidades hubieran estado delimitadas a un grupo específico y evitar todo ese problema. Estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando se hacen las exhumaciones años después, lo hace el equipo peruano de antropología forense. El caso Tito, ¿qué demuestra el caso del emergentista Tito? Porque hablaban además, perdón, de un patrón, ¿no? O sea, no de un caso aislado, sino de... Claro, hay 8, en realidad dice que son los que presentan unos disparos en regiones que aparentemente tendrían que haber sido ya cuando estaban fuera de combate, ¿no? Pero en el caso de Tito, evidentemente, que es un solo disparo el que lo mata, y que el disparo es en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Es acá, ¿no? El que por acá, claro, sí. Entonces, eso ni siquiera pudo ser ocultado en esta necropsia para ser referencial, porque dice solamente murió de un disparo, ¿no? Cuando los otros murieron por 42 disparos. Exacto. Entonces, por la situación de combate se entiende, ¿no? Pero se entiende que algunos tengan más, que otros menos. Por lo menos heridas o... Pero también, por ejemplo, hay momentos en que no se puede explicar por qué Tito aparece donde finalmente se encontraba, ¿no? Porque él en realidad no tendría que haber estado en la parte posterior de la residencia, en el jardín, casi cercano a la casa 1 y a la ONG. Además a él lo vieron, un testimonio inmediatamente posterior, es que además todos no solo lo vieron detenido vivo, sino que además todo estaba siendo grabado. Claro. Todavía hay un video, se presume que hay un video. Se presume que hay un video, incluso uno de los rehenes liberados que son llevados a este jardín y que luego del que sale el testimonio de alguno de ellos, de que se vio a Tito, al momento de salir ya de la casa hacia la calle, él cuenta que voltea y ve a un efectivo filmando, ¿no? O sea, en el momento del rescate dice que no vio, pero cuando sale de la casa ya hacia la calle, totalmente libre, para se lleva a otro lado, él cuenta que voltea en un momento y ve a un efectivo filmando. Entonces, evidentemente ese efectivo estuvo filmando todo el tiempo, ¿no? Entonces existe ese video, es de presumir, pero es otra de las pruebas que no tenemos por este esfuerzo de ocultar lo que ocurrió ahí en la residencia, ¿no? Presuntamente Tito, o sea, lo ultiman con los brazos atrás en el suelo, ¿no es cierto? Amarrado. Es lo que dice la necropsia, ¿no? Sí, que es el caso más evidente, pero como decía, hay aparentemente 8 casos extraños. Bueno, el caso, creo que basta con el caso de Tito para demostrar que hubo una actuación ilegal, ¿no? ¿Por qué los periodistas, cuando nos ponen el tema de los héroes y los que estuvieron, quieren que estemos como en el maniqueísmo de no contar la verdad? ¿Tú sentiste cuando estabas haciendo tu libro esa presión ahora sí de contar y no dañar a los héroes? ¿Qué sentías al escribir este libro? No tanto la posibilidad de no dañar a los héroes, porque, o sea, digamos, lo que yo iba viendo era que en realidad efectivamente habían actuado heroicamente, ¿no? Y los comandos, el equipo de comandos actuaba en una operación que sí se puede reconocer como heroica. Lo que sí sentí era que este secretismo alrededor de lo que pasó después sí era todavía muy, muy fuerte, ¿no? Entonces alguna gente no quería conversar, o que preferían, en algunos casos la excusa era o
olvidarse del caso o simplemente no acceder a revisarlo, porque esta idea de que revisar el episodio podía ser automáticamente acusar a los comandos de algo, cuando en realidad yo digo que los principales responsables de que los comandos estén padeciendo todo esto pues son el ejército que ocultó esas pruebas, ¿no? Como tú dices, al final de tu libro hablas de los gallinazos, el sobrenombre que se les puso a este escuadrón. Dices, el sobrenombre es de una precisión notable, ninguna imagen pinta mejor que esas aves negras el nudo de terroristas y verdugos de esta historia. Pero la opinión, algún sector de la opinión pública lo que justo más bien trata de gallinazos a los que investigan, ¿no? A ti, por ejemplo, te trata claro. Tú eres para un sector del gallinazo mayor, digamos. Escucha, me han dicho de todo. O sea, hay un video justo en YouTube de una entrevista que fue la primera entrevista que me hicieron sobre el libro. Me hizo para el comercio porque yo trabajaba ahí. Y los comentarios son durísimos, ¿no? Me acusan, y creo que hay gente que no ha leído el libro, porque yo en el libro califico una y otra vez al equipo del MRTA como terroristas, a Serpa como líder terrorista, como asesino. Digo que existen testimonios de algunos casos, pero en ningún caso digo que todos los comandos son responsables. Siempre hago la salvedad de que hubo otro equipo, pero la gente inmediatamente me acusa de terrorista, de propagandista, de antiperuano, de qué hubieras hecho tú si tu familia hubiera estado ahí, hubiera sido, y los peores insultos, obviamente, ¿no? Si se compara esto también la primera etapa de Bush entrando a Irak también, ¿no? Los periodistas, digamos, que también iban a cubrir esto, los que empezaban a revelar que estaban eliminados por fuego amigo, les cayó igualito, ¿no? O sea, digamos, claro. O lo que se recuerda hoy, que es los 20 años de Barrios Altos, ¿no? Precisamente otro de los casos por los cuales Fujimori está preso, ¿no? Sí, yo en realidad sobre este tema de la prensa me quisiera quedar con una reflexión de que o sea, a veces ni siquiera hacemos el esfuerzo por recuperar la memoria de lo que ha ocurrido. Entonces, incluso sale alguien a soltar un caso y se empieza a repetir, se genera como una bola. Entonces, por ejemplo, lo último es esto de Ogura, que me ha llamado la atención porque lo he visto en varios sitios, pero generalmente de la misma fuente, ¿no? Entonces, pero Ogura, ¿qué están diciendo de Itaca Ogura? Que estaba desequilibrado y que entonces cuando estaba desequilibrado su testimonio no funciona. Son sectores vinculados al fujimorismo que no quieren que se toque para nada. La verdad es como ellos es como el agua y el aceite. Exacto, pero la coincidencia de que esta versión empieza a circular y que es el mismo texto el que aparece en una página web de apoyo a los comandos, pero también en el blog de un periodista que se dice independiente, pero que en realidad es pro-fujimorista total. Y luego lo repite Mariátegui, ¿no? Y entonces como nadie se pone a investigar de dónde surge esa versión y así otras mucho más graves, entonces empieza a generar como la leyenda urbana y se asume como parte del corpus de la discusión y finalmente se acepta, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser un poco más críticos en revisar un poco lo que pasó. Por eso. ¿Y para ti es un caso cerrado o sigues todavía, digamos, hay algo en lo que todavía puedas profundizar un poquito más? A nivel individual o personal no he continuado, la verdad. O sea, publiqué el libro y me he mantenido atento como cualquiera. No he seguido investigando porque no se ha dado la ocasión, pero como ya podría ser para cualquier periodista, o sea, siempre estamos a la espera de que salga algo o que finalmente alguien decide hablar, porque hasta donde se reconstruye este episodio parece que hay otras personas que también vieron eso pero no lo cuentan por esta idea de entender como la solidaridad al comando, claro. Como la no investigación, ¿no? Entonces cerrarse la investigación pensando que así respetan la institución y en realidad es todo lo contrario. Sí. O sea, para ir cerrando tiene que quedar claro que habían dos grupos durante el rescate. Uno eran los gallinazos, buen término la verdad, y otro eran los comandos. Exacto. ¿No es cierto? Y que el ejército, digamos, con una cadena de mando del gobierno de Fujimori mismo, impidió que se recojan las evidencias. Exacto, para liberar a los propios comandos. Exacto. O sea, el gobierno de Fujimori es el que más ha perjudicado a los comandos. El entrenamiento actual con la CIDH radica precisamente en que nunca se esclareció qué es lo que sucedió, y ahora los 140 más los gallinazos están metidos todos en el mismo... Es parte de eso porque, claro, el proceso se lleva al fuero militar como
como parte de esta idea de cerrar el tema ahí y que no continúe, pero hay dos niveles, como te decía hace un rato, ¿no? O sea, el nivel de la justicia internacional, que luego también se empieza a generar una serie de falsas versiones, ¿no? Y de malas lecturas, ¿no? De lecturas desinformadas o interesadamente mal informadas, como el general Quiabra me parece que dice que se empieza a decir que la Corte, la Comisión Interamericana está desconociendo la legislación peruana y está interviniendo, y es como una intromisión, cuando en realidad somos parte de un sistema y es una última instancia, ¿no? Una instancia más, ¿no? Entonces se empiezan a generar estas bolas, y como no se explican, se empiezan luego a aceptar y a formar parte de lo que se discute hasta ahora, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, David, de verdad que ha sido muy esclarecedor la entrevista, y Gracias estás invitado para La Mula TV cuando quieras. Ya, gracias. Esta fue una emisión Chao. especial de La Mula TV. Nos vemos en la tarde, a las 3 de la tarde en El Vicio.